bien, podemos ir tomando asiento. Bueno, antes de iniciar nuestra reflexión bíblica, es bueno destacar y saludar y reconocer particularmente a todas las mujeres hoy en el Día Internacional de la Mujer. Un aplauso para todas ellas. Y en términos de la fe, de la historia de la fe, de la extensión del reino, sí que siempre han sido centrales. Y gracias a la forma como el Señor les usa y la disposición de corazón de cada una de ustedes, que el Señor la siga bendiciendo, guardando. Gracias por las vidas de cada una de ustedes. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que pretende, pues, prepararnos un poquito para la Semana Santa. Litúrgicamente estamos en el tiempo de Cuaresma, antes de Semana Santa. Creo que es importante revisar nuestra fe, nuestra relación con Jesús, y vamos a hacer eso en hoy y en nuestras próximas prédicas, tratando de revisar, como dije, esa relación con Jesús. Hace muchos años atrás, específicamente en 1896, un pastor escribió un libro que sigue siendo todavía muy importante. En sus pasos, el señor Charles Sheldon escribió uno de esos libros clásicos en la vida cristiana, se sigue imprimiendo en el día de hoy, y él básicamente trataba de y trata de animar a sus lectores a que pensemos Jesús en todas las situaciones de nuestra vida, ¿cómo actuaría? Y por ahí en 1900 y pico se hizo famoso dentro del pueblo cristiano el usar unas manillas, ¿recuerdan? Que decían cómo lo haría en español, cómo lo haría Jesús, ¿se acuerdan? Y todavía se siguen vendiendo. Pues pensando en esa frase dije, bueno, en esta serie de predicaciones vamos a más bien a reflexionar, no cómo lo haría Jesús, sino cómo no lo haría. Que son cuatro cosas, son cuatro predicas que Jesús dice, no lo hagan así. Porque si vamos a revisar nuestra relación con Jesús, vamos a ver cuatro aspectos, uno cada uno de estos domingos, que son los que principalmente creo que el Señor nos advierte, que dice, miren, eso no lo hagan. Y de eso vamos a hablar hoy, del primer aspecto. El Señor dice, ojo con la indiferencia espiritual, y vamos a hablar un poquito de qué significa la indiferencia espiritual, y tenemos que cuidar eso. Hace años atrás, poniendo una ilustración, tuvimos uno de los conferencistas que nos visita, pastores, para algún momento especial, y nosotros le preparamos un regalo, tratamos de como honrarlo con algo de nuestro país, en fin, porque era extranjero. Entonces hicimos un regalo muy bonito, lo personalizamos muy cuidadosamente, y el último día de conferencias se lo entregamos bien empacadito, bien lindo, y lo entregamos y él dio las gracias, oiga, y no lo abrí. Y yo, ábralo, siento como uno, pues, para que vea que tuvimos especial cuidado. En fin, en medio de todo el saludo, que no sé qué, que los pasajes, que no sé qué, él ese día salió corriendo, y cuando estábamos ya cerrando, veo el paquete en una de estas sillas, se quedó el regalo, y ni lo abrió. Pues no fue, pues creo que por culpa de él, pero entonces uno queda como más aburrido, ¿cierto? Creo que de una forma mayor, el Señor nos dice, oiga, todo lo
que ustedes, yo lo que he hecho por ustedes, el tremendo regalo de la salvación, el venir a este mundo, ser como uno de ustedes, el sufrimiento, la exclusión, el rechazo, la muerte, en fin, y a veces como que, ¿cierto? Como que experimentamos la salvación, el perdón de los pecados, tenemos la palabra de Dios, la oración, poder estar en su presencia, todo el ánimo, su Santo Espíritu. Y vimos en la generación, lo describía a algún comunicador, la generación del... Llegó el coronavirus a Colombia. Que todos los problemas de cambio climático y todos los problemas, ¿no? Y bueno, para ser claros, creo que no es solamente las jóvenes, sino el mundo de hoy. En medio de tantas cosas que ocurren, pues estamos un poco como ensimismados, como perplejos, y no estamos necesariamente siempre tan frescos, pendientes, tan activos en nuestra relación con Dios. Y hoy vamos a revisar eso. Porque para el Señor nuestra indiferencia espiritual es algo serio y quiere que seamos transformados en esa indiferencia espiritual. Para esto vamos a usar, el Señor Jesús le dio a Juan de Patmos unas cartas para escribir a varias iglesias, y a una de esas iglesias les advertía de esto. Una de estas iglesias, de las 7 iglesias allá en Asia Menor, cerca de toda el área que es Turquía y ahí en el Mediterráneo, había una de estas iglesias, la Odisea, que tenía este problema de la indiferencia espiritual. Una ciudad que había sido destruida 35 años antes que se escribiera esta carta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Está la carta específicamente para ella, para esta iglesia. Había sido destruida y nuevamente la volvieron a reconstruir, tratando de hacer la mejor ciudad del Imperio Romano en aquella zona. Es decir, tenía teatros, estadios, espléndidos baños públicos, comercio. Era como una especie de Dubái del día de hoy. Era hecha para que todo fuera comodidad. Sin embargo, el sitio donde estaba ubicada tenía problemas de suministro de agua. Y el agua la tenían que traer de otros pueblos. De la zona de Colosa o de la zona de Hiriápolis venían el agua, pero de varias fuentes, porque no alcanzaba, y la tecnología en ese momento hidráulica no era tan desarrollada como el día de hoy. Había agua que venía de los montes, fresca, pero había agua que venía de sitios de aguas termales. Y pues esa agua, cuando llegaba ya a la ciudad de la Odisea, llegaba mezcladita. Llegaba con sucia y pues, ¿ustedes alguna vez han tomado agua de aguas termales? No. Espero que no. Pero eso, como que es esa imagen la que el Señor utiliza para reprender a los cristianos de esta comunidad. Y es la imagen que hoy quiero traer para decir, cuidado, porque a veces nosotros en medio de este mundo de tanta ocupación, como que Apocalipsis 3:15 lo dice a esta iglesia y le advierte, le dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es una tremenda afirmación para un grupo de creyentes ahí. Básicamente, ustedes espiritualmente me saben rancio, depresivamente desapegados,
Comportamientos como estos no solamente quebrantan el corazón de Jesús, sino que en términos de esta ilustración afectan su estómago. Vivimos en un momento histórico donde no estamos digamos que nos acostumbramos a vivir con la dosis mínima de cristianismo, en nuestra relación con Jesús, con lo mínimo necesario. Y creo que tenemos que tener cuidado con esa indiferencia. Es decir, el Señor nos dice, mire, ustedes o lo uno o lo otro, porque nos acostumbramos y empezamos a... Causas de esa indiferencia espiritual, la autosuficiencia en este pueblo y en el día de hoy para nosotros. Esa ilusión de que, bueno, no estamos ahí vamos, ¿cierto? En una ciudad como la nuestra, pues, bueno, hay momentos difíciles, pero estamos ahí vamos. La ilusión de que estamos pudiendo manejar las cosas. Y Apocalipsis 3:17, advirtiendo a esa iglesia, les dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Wow. Eso es casi muy fuerte, ¿cierto? Es decir, tienen cosas, pero hay una bancarrota espiritual. Su vida está llena de ocupaciones, de cosas, tal vez de relaciones, pero la mayoría vacías, sin significado. Una de las formas que nosotros vamos enfriando, llamémosle espiritualmente, es que empezamos a sentirnos que, bueno, no, ahí vamos manejando las cosas. En segundo lugar, las distracciones de este mundo. Y no necesariamente cosas malas, sino es que estamos con tantas cosas. El evangelista Marcos, capítulo 4, anota en determinado momento una observación así. Pero las preocupaciones de esta vida, Jesús, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llega a dar fruto. Estamos medio fríos espiritualmente porque es que tenemos tantas cosas que pensar. ¿No les parece a ustedes? A veces no se sienten como abrumados con tanta cosa. Que hay que pagar las facturas. Además que quiero dar 10 veces la vuelta al mundo. Que debo conocer gente nueva. Pues sin embargo hay que mandar a arreglar los techos de la casa, llevar la ropa a la lavandería, llevar a los niños a las 10 clases que tienen que ir durante la semana, hay que cambiarle el aceite al carro y fuera de eso hay que venir al grupo pequeño de la iglesia. Con tantas cosas en la cabeza. Además cosas buenas también. Tenemos que salvar al planeta, salvar a las ballenas, salvar a los delfines, salvar a los tiburones. Pues hay que salvar a todo el mundo. No debemos consumir plástico, por Dios. ¿Qué ojo con la carne? ¿Qué ojo con los huevitos que tienen que ser orgánicos? Todo eso hay que pensar ahora. Como alguien describía la perplejidad del mundo de hoy, no es que la gente no sienta, dice. Alguien, no sé el nombre, decía, sentirse perplejo en el día de hoy no es ausencia de sentir, sino la sensación de sentir muchas cosas a la vez. Eso describe la generación, las generaciones de hoy. Eso vive nuestra vida. No es que lo sintamos, que no nos preocupe, sino sentimos muchas cosas a la vez. Y con respecto a Jesús, pensamos que en nuestra relación con Jesús tenemos lo suficiente como para hacernos sentir bien. Y ese es un estado peligrosísimo en la vida espiritual. Cuando creo que, bueno, dice, no, yo más, pues con Jesús tengo lo suficiente. Casi aseguré el tiquete para el otro lado, como ahí está bien. Pero, por eso es, un poco de Jesús nunca es suficiente para cambiar.
Y en estas semanas previa a Semana Santa sí que tenemos que revisar nuestra relación con el Señor. ¿Será que nuestra relación con el Señor es más bien así como... ¿Cómo diagnosticar si estamos cayendo en esa indiferencia espiritual para tratar de ir en otra dirección? Puse ahí por lo menos 6 cosas, probablemente hay más, que nos muestran, y la idea es que esta semana o ahora mismo estamos pensando, uy, algunas de estas describen mi vida espiritual en el momento, para ir en otra dirección en nuestra vida espiritual. Primera, ¿será que estamos más preocupados por impresionar a la gente que vivir para Dios? Como describía el autor bíblico las personas de estos tiempos, el autor bíblico decía, en los últimos tiempos, y creo que estamos como en los últimos, las personas serán amadoras de sí mismos, dice. Estamos más interesados en lo que dice qué dice la gente de lo que realmente el Señor está pensando de nosotros. Por el mismo Jesús dice, ay de ustedes cuando todas las personas hablen bien de usted. Porque la fe encarnada en la vida de una persona le incomoda a alguien. ¿Será que estamos más preocupados por impresionar a la gente que vivir para Dios? O tal vez en segundo lugar estamos más obsesionados por la vida en esta tierra que con las cosas eternas. ¿Será que nuestra vida diaria, nuestro pensamiento está más centrado en todas las cosas de aquí? ¿O tiene esa perspectiva de eternidad? Porque, pues, son dos amores que compiten. Si nuestra vida, pues, es más un amor a este mundo, pues, ahí no hay espacio para el amor, para el Padre. O es también una señal de que nos estamos enfriando cuando empezamos a racionalizar el pecado y vivimos sin temer verdaderamente a Dios. ¿Cierto? Y empezamos a decir cosas como, bueno, no es tan malo, otros lo hacen más. A ver. Pero en el fondo, yo no lastimo a nadie con esto. Bueno, pues yo soy algo egoísta, pero pues hay gente mucho más orgullosa. Pues si todos dicen chismes, un chismecito aquí, pues tampoco es cierto. O como me decía un caballero refiriéndose a algo mucho más serio, decía, no, es que yo simplemente estaba viendo un espectáculo de entretenimiento para adultos. Me da pena hasta decir aquí delante de ustedes qué era lo que estaba viendo. O como dicen ahora, pues es que esta persona tuvo ese problema porque, pues, había problemas en el matrimonio, tuvo una aventura. Aventura. Ahora el adulterio le ponemos así. Entonces, el temor a Dios es algo que nos transforma. Y es peligroso cuando en nuestra vida espiritual vamos perdiendo temor a Dios. O a veces pensemos, en cuarto lugar, creemos en Jesús, pero poco hablamos de Él con las personas que están a nuestro alrededor. Poco compartimos nuestra fe, lo que hacemos con la gente del trabajo, de la familia, como que, sí, estás viviendo, de alguna forma compartes tu fe a otros. Son como señales que uno como que la fe se está enfriando. O, en quinto lugar, puse ahí,
También nuestra fe es una fe que está medio tibia cuando empezamos a buscar al Señor solamente cuando lo necesitamos. Y ahí la idea es, de estos elementos que estoy mencionando, ¿cuáles estamos acercándonos peligrosamente a eso? En lugar de buscarlo a diario, lo buscamos solamente cuando necesitamos uno de sus beneficios. Pero más bien es alguien, nuestro Dios es alguien que adoro diariamente, que busco diariamente, que estoy en contacto con Él diariamente. Son cosas que nos hacen pensar si nuestra fe está ahí medio. O sexto lugar, no somos muy diferentes a las restas de personas del mundo. Sí, ahora está muy de moda de decir, no, yo no soy tan así como extravagante ni fanático. Pero yo creo que sí hay algún problema cuando vemos las mismas películas que todo el mundo ve. Vamos a los mismos sitios donde todo el mundo va, donde disfrutamos de la misma música que todo el mundo disfruta. Las mismas costumbres morales. No, debe haber alguna diferencia, ¿Saben? En América Latina, dentro del pueblo cristiano, los últimos estudios en familia, hay dos datos que por lo menos nos hacen preguntarnos si no nos estamos enfriando espiritualmente. Uno, la tasa de divorcios dentro de las parejas cristianas en este momento es casi igual a las parejas que no son cristianas. Pues algo ahí está mal. En segundo lugar, otro dato que lo hace uno pensar, no es el único problema que podemos tener como cristianos, pero este es un estudio que realizaron frente a jóvenes entre los 25 y los 35 años. Las parejas de novios entre los jóvenes de 25 a 35 años en el pueblo cristiano. El porcentaje de parejas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio es en este momento igual. 80%. 80% es. Ahora, ojo que yo no estoy viendo a nadie, que eso en la colina, esas estadísticas nunca, aquí no. Pero por lo menos nos debe estar, un momentico, ¿qué está ocurriendo con nuestra vida personal, nuestra fe? Porque es que la indiferencia espiritual es decir, si yo hago ahí, yo trato de como calmar al Señor y voy a la iglesia un domingo, pero eso no afecta tanto mi vida, ahí hay un problema. Yo quisiera que, ojalá antes de esta Semana Santa, en estos días estuviéramos pensando un momentico, mi vida espiritual está así como muy tibia o le falta un poco de fuego. ¿Cómo reavivamos el fuego espiritual? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué han escuchado? ¿Cómo reavivamos el fuego espiritual? Leyendo la palabra, muy bien. ¿Qué más? Orando, otro. Otro que yo he escuchado y pues que es real, compañerismo con otros creyentes, adorar al Señor. ¿Sí? Todas esas cosas. Quiero dejarles un desafío, uno solo, para estos días antes de Semana Santa. Un desafío. Trata de vivir cada día, o haz más bien algo cada día de aquí a Semana Santa que requiera fe de tu parte. Algo, cada día, no
pues no es una vez al año, cada día haz algo que requiera fe. Les digo eso, no tienen que pensar mucho más. Cada día, ¿a ustedes no les pasaba cuando niños, por ejemplo mi abuelita cuando niños nos iba a acostar, decía, bueno mijito, ¿y este día qué? ¿Cuál fue el acto bueno que hiciste? No lo decían, ¿cierto? La buena obra. No les pido eso, sino que cada día algo que requiera fe. Tal vez que defiendas a un compañero o defiendas una causa cristiana, aunque las personas a tu alrededor se burlen. Tal vez disculparte con alguien, pedirle perdón a alguien, aunque no sientas hacerlo. Eso requiere fe. Un acto diario que requiera fe. Un amigo, por ejemplo, me dijo de uno, esto es para los caballeros, viene aquí al grupo de caballeros, dijo, por fe, y lo hizo, por fe el próximo martes en la reunión de caballeros voy a orar en voz alta. Créame que para muchos, personas y caballeros, cada día, algo que requiera fe. Orar por algo que es imposible. Ora por estos 40 días, por algo que es imposible si Dios no ora. Ora por algo que requiera fe. Intenta hacer algo que si Dios no te ayuda no sale. Es decir, les animo de aquí, ¿vale?, a Semana Santa, cada día, vamos a hacer cada día algo que requiera fe. Porque dice el autor bíblico, sin fe es imposible sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos llama en este periodo antes de Semana Santa buscarle. Pero esa es una de las áreas que quisiera que revisáramos. Les invito a todos, yo mismo estoy revisando. ¿Será que estoy entrando en esa tibieza espiritual? El Señor les escribió a esta iglesia, los exhortó a arrepentirse. El capítulo 3, verso 19 está en sus materiales, dice, yo, en la Nueva Traducción Viviente, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete ¿de qué? De tu indiferencia. De ahí saqué la palabra para ti. Arrepiéntete de tu indiferencia, de como que sí, como que no. Ni frío ni caliente. Arrepiéntete de tu indiferencia. Cada día, algo que requiera fe. Es a esa iglesia que unos versículos más adelante, Apocalipsis 3:20, es en este contexto. Y ese no lo sabemos, ¿cierto? Que dice que, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Estamos a tiempo de ponerle límite a esa indiferencia espiritual. Vamos a orar y pidamos al Señor perdón, porque nos estamos como enfriando de pronto. Revisemos esta semana esos punticos, y de pronto hay varios de ellos que estoy cayendo. Cambiemos la actitud, pero sobre todo, ejercitemos la fe. Cada día. Porque a veces, ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Bueno, pongámosle más positivo. Cada día un acto de fe. De aquí a Semana Santa. Y estoy seguro, no por mí, sino porque el Señor va a empezar a obrar y nuestra vida espiritual se va a activar. Vamos a orar para que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual fervorosa, de ánimo, de desafíos.
Señor nuestro, gracias por el interés que tienes en nosotros, que aún en medio de nuestra tibieza espiritual, nos exhortas, nos animas. Pero Señor, perdónanos. Perdónanos porque en medio de el maravilloso regalo de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de una seguridad de vida eterna, nos vamos acostumbrando. Nuestro amor por ti va decayendo. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida diaria, a quitar cada una de estas acciones que hacen que nuestra fe sea una fe tibia. Perdónanos, Señor. Te rogamos que nos des la gracia, el amor, el entusiasmo, la fe, para vivir de acuerdo a la relación que tenemos contigo. Señor, permite que a partir de hoy revisemos nuestro accionar diario y podamos decir, hoy, ¿cuál es el desafío de fe que me tienes? Y cada día tener un paso de fe. Tal vez es hablar con esa persona que nunca te has atrevido a hablar. Tal vez es empezar a dar de tus recursos, a apoyar un ministerio, no sé. Señor, que cada día podamos cada uno de nosotros ejercitar nuestra fe. Señor, gracias a esa invitación que nos haces a cenar contigo, a tener comunión contigo. Señor, gracias porque no has perdido la esperanza. Además de veces que nuestra fe tiene ese sabor tan repulsivo, tú estás ahí, llamándonos a transformar nuestra vida de fe. Señor, permítenos que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a esa relación que tenemos contigo. Señor, en tu nombre oramos, pidiendo tu ayuda y la fortaleza de tu Santo Espíritu para cambiar. En tu nombre oramos. Amén.